Bueno, hola a todos y todas. Esperamos unos minutos porque se van sumando eh, más, más personas. Bueno, les doy la bienvenida una vez más a una de las clases del curso de epidemiología, de herramientas de epidemiología para pensar la pandemia. Ante todo agradecerles que nos acompañen un miércoles más. Este es el anteúltimo de estos encuentros y la clase del miércoles siguiente va a ser la última, que va a estar a cargo de Andrea Paz, Andrea González y Nelson Jiménez, que ya estuvieron en uno de los encuentros, en el segundo, y van a retomar parte de lo que fuimos viendo con la mirada ya puesta en la gestión más territorial. Antes de darle la palabra a nuestra docente invitada de esta clase, les quería comentar que el lunes próximo, el lunes pasado nos salteamos un encuentro del ciclo de presentaciones, y el lunes que viene vamos a hacer el último de los encuentros que tiene que ver con una mirada desde la bioética a las cuestiones de que estamos viendo de pandemia. Para eso está invitada Laura Sarmiento, que es del CONICET, Jennifer Sánchez, que es de la UNAM, de México, y Tiago Rocha de Cuna, que es de Brasil. Nos acompañan, hacemos una mesa internacional para pensar este tema eh, que es tan necesario también en este contexto. Así que el lunes a las 18, como siempre, nos estamos encontrando, les esperamos una vez más. Y también recordarles que mañana ahí estamos llevando adelante otra de las clases del curso de tratamientos para el COVID. La clase siguiente está a cargo de Federico Borini, que nos va a contar un poco de qué se trata el tratamiento de plasma, cuándo se aplica, cuándo está indicado y demás, así que también mañana a las 18 están todos invitados a acompañarnos con eso. Bueno, comentado ya la agenda de lo que tenemos por delante, le voy a dar la palabra a la docente que nos va a acompañar en este encuentro, que es Laura Muñoz. Ella es economista, especialista en estadísticas en salud, y actualmente forma parte del gabinete de ministros del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. El tema que va a abordar es el de georreferenciamiento, y nos parecía importante que este tema esté dentro de la agenda de este curso porque es una herramienta más y una herramienta muy importante en este contexto para pensar las políticas públicas. Así que, bueno, Laura, te doy la palabra y me quedo acá acompañándote en la clase. Buenísimo. ¿Qué tal? ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto. Bárbaro. Muchas gracias por la palabra, por la invitación. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Laura, como ella decía, yo soy economista y estoy trabajando en el ministerio. Hace bastantes años que trabajamos ahí, acá veo a algunos de los compañeros, pero bueno, ahora me toca estar formando parte del gabinete de asesores y desde ahí se formó como un área de planificación y de monitoreo de políticas en salud en general, como para ir viendo las líneas generales, ¿no? de las políticas, y bueno, nos agarró la pandemia en el medio, así que terminamos haciendo soporte de otras áreas. Explico un poco eso porque es por lo cual terminamos haciendo algo que tiene que ver con el georreferenciamiento, que no es específicamente de nuestra área ni tampoco de nuestra disciplina, pero bueno, somos quienes hoy en día estamos utilizándolo para la toma de decisiones, ¿no? No sé si
si saben que en la provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Salud, hay un área específicamente de georreferenciamiento, de GIS en realidad, de Sistemas de Información Geográfica, que forma parte de la Dirección de Información en Salud, y son ellos en realidad, ellos y ellas, es Betina, es la responsable, la que están al mando, digamos, de todos los mapas, y nosotros de alguna manera somos quienes usamos esa información para la toma de decisiones. Así que bueno, no quería dejar de explicar eso, así vemos que no va a ser una clase práctica. Siempre este tipo de clases y de temas, digamos, es medio difícil pensarla sin ponerse, digamos, a ver el software, sin ponerse a ver cómo se georreferencian puntos o ese tipo de cosas. Es difícil que sea una clase solamente teórica y más en modalidad virtual, pero bueno, vamos a tratar de hacerla funcionar y que va a estar asociado a eso, ¿no? A qué es lo que nosotros estamos mirando hoy en día y su utilización, la utilización de esta herramienta para la pandemia en general. Igualmente, ya les acerqué a Carla la bibliografía necesaria como para que quienes tengan la inquietud de empezar a georreferenciar y saber cómo hacerlos y qué programas se puede buscar fácilmente, y en todo caso nos ponemos en contacto para eso. Bueno, voy a empezar Sí, a respecto a compartir, que eso, no lo estaba haciendo. perdón, Sí, respecto a eso, solo aclarar de que tanto la presentación que va a usar ahora Laura como la bibliografía sugerida ya está cargada en la carpeta compartida del Drive que tienen todos, así que bueno, ya lo pueden encontrar ahí. buenísimo. A ver. Va lento, pero va, ahí va. Bueno, como decíamos recién, quizás el nombre de la charla, que habla un poco más que nada de georreferenciamiento, pero en realidad para hacerlo un poco eh, más, más amplio tendríamos que hablar de sistemas de información geográfica, ¿no? Como todo sistema de información, los sistemas de información geográfica son un sistema de información y es algo mucho más que tiene varias partes, digamos, ¿no? El georreferenciamiento quizás es solo un componente de ellos. El sistema de información lo que nos va a dar, este tipo de sistema de información lo que nos va a dar es como el principal resultado, es como, bueno, lo que todos conocemos, ¿no? Algunos puntos en el mapa. No sé si alguna vez utilizaron la técnica, pero lo que generalmente vemos es un mapa con lo que nosotros querramos ver dentro, ¿no? En el caso de salud generalmente se georreferencian los establecimientos, se georreferencian pacientes, depende para qué se utilice, es lo que vamos a ver. Pero detrás de ese mapa, digamos, hay un conjunto mayor de cosas que hacen a lo que tiene que ver con el hardware, el software, y datos que están específicamente diseñados para que este software que vamos a usar, que generalmente es el ArcGIS, pueda capturar esa información, la pueda almacenar y nos permita a nosotros manipularla, analizarla y poder visualizarla geográficamente. Esa es como la definición básica de este sistema de información. Particularmente tiene una pata muy grande en lo que sería la tecnología, ¿no? Nosotros sin el software y sin el hardware no podríamos hacerlo, así que se está considerado dentro de las TICs en salud. Nosotros, o sea, el sistema de información geográfica es algo amplio que se utiliza en varias ciencias, ¿no? Naturalmente, cuando se asocia a la salud, es muy fácil asociarlo a la epidemiología, o por lo menos a mí casi me surge naturalmente de pensarlo, eh, porque es lo que uno intenta ver cómo funciona, ¿no? Intenta ver qué quiere, uno se pregunta qué quiere mapear, y entonces generalmente quiere ver cómo es la circulación de el comportamiento de cierta enfermedad, por decirlo de alguna manera y simplificadamente. Entonces se lo asocia mucho a la epidemiología, y de hecho, acá tengo un mapita,
De hecho, es así como surge. No sé si, bueno, quizás ustedes saben más que yo de cómo surge, de la experiencia de John Snow, que es el padre de la epidemiología moderna, digamos, que empezó de alguna manera bastante básica, digamos, a como hacer un mapa en papel y lápiz y ver. Él se preguntó en su momento que estaba el problema del cólera, entonces se preguntaba qué era lo que estaba detrás, que no podía ver, e intentó relacionar variables. Las relacionó básicamente dibujándolas, o sea, trataba de ver dónde estaban los muertos o dónde estaban los enfermos de determinada enfermedad, y se dio cuenta que por ahí pasaba el cauce de las bombas de agua, creo que era. Entonces, eso fue como en los comienzos, digamos, de esta unión entre la epidemiología y los sistemas de información geográfica. Lo que quiero decir con esto es que no es que los usamos ahora porque tenemos la tecnología adecuada para hacerlo, sino que se usó desde siempre porque es una herramienta que es fácil nos ayuda mucho para esta ciencia, digamos, ¿no? No sé si, a ver, me había faltado una filmina, pero bueno, como les decía recién, el Ministerio de Salud de la provincia tiene un área de georreferenciamiento, de sistema de información geográfica, que generalmente hace mapas. Estos, estos mapas van variando de acuerdo a lo que cada área o cada uno le quiera ver, ¿no? Van en función a la política sanitaria. Y este es un ejemplo de uno de los mapas que tiene, como para que vean cómo funciona. Este sería como el resultado de este sistema de información, sería este mapa. El sistema de información geográfico lo que tiene es lo siguiente, tiene detrás, no sé si alguno tiene manejo de datos en general, pero lo que tiene detrás es una base de datos, ¿no? Que tiene, que se le llaman entidades con atributos, ¿no? Tiene una base de datos que se puede ver de manera, se puede visualizar cuando se utiliza en el mapa. Por ejemplo, este mapa que tenemos acá, que tiene las regiones sanitarias, se saben que la provincia de Buenos Aires tiene 12 regiones sanitarias, no se llega a ver nada, ¿no? No. Bueno, intenta georreferenciar los establecimientos de salud, pero que son municipales. De esta manera nosotros podremos ver cuáles son los servicios de salud de la provincia, ¿no? Esto es algo estático, algo que generalmente no cambia, pero también se utiliza para ver qué tipo de servicios de salud tenemos. En este caso, imagínense que la tabla de atributos que va detrás sería una entidad, que son un establecimiento de salud en específico, y cada atributo puede ser cualquier variable que sea de ese establecimiento. Si podemos tener acá un establecimiento municipal con su código de establecimiento, con su nombre, con su dirección, con su director, y esa dirección que nosotros la ponemos de una manera particular, la podemos trasladar a un sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas que hace que esa dirección se transforme en una latitud y en una longitud específica, y que eso se pueda transformar en un punto en el mapa. Nosotros entonces tenemos, detrás de este mapa que vemos, que se ven puntos específicos, cada punto de esos es una fila, digamos, de esta tabla, ¿no? Lo que quiero decir es que en cada punto que nosotros veamos siempre en un mapa, está condensada un montón de información. Y esa información es la que después nosotros podemos empezar a cruzar de otra manera para ver lo que querramos ver, ¿no? Yo escuchaba en otras clases que esta relación entre la epidemiología clásica, epidemiología crítica, y bueno, el manejo, el uso de cada indicador, o qué es lo que nosotros querramos ver, bueno, GIS funciona similar, digamos, ¿no? Es una herramienta más que tiene una base de datos, y a esa base de datos nosotros le podemos hacer determinadas preguntas, pero
pero las preguntas que le hagamos dependen mucho de dónde estamos parados, ¿no? De qué es lo que queremos ir a ver. Nosotros podemos ir a ver, como en este caso, cuestiones estáticas, podemos ir a ver cuestiones que tengan que ver con servicios de salud, o podemos ir a ver otras cosas que queramos ver en determinado momento. Perdón. Bueno, como les decía recién, para mí es bastante normal la relación entre el mapeo, este sistema de información geográfica y la epidemiología. Cuesta relacionarlos con otras partes de la salud, pero con la epidemiología pasa una relación bastante particular, porque en general, sea desde donde nos estemos parando, siempre queremos ver como algo que esté sucediendo, digamos, a una persona o a un sujeto, ¿no? A un grupo poblacional en un determinado espacio, en un determinado momento. Y ese espacio, esa superficie, digamos, la encontramos fácilmente en los mapas. Entonces, es una herramienta bastante simple que nos lleva a encontrar respuestas y relaciones más rápidas. Estos son algunos ejemplos bastante simples de mapas, que es utilizados para la epidemiología, ¿no? Este es una enfermedad de tipo influenza en la provincia de Santa Fe. Nosotros, imagínense que detrás de esta visualización tenemos una base de datos que seguramente es bastante compleja, que tiene toda la provincia de Santa Fe, que tiene casos notificados, y rápidamente, nosotros si necesitamos tomar definiciones concretas y rápidas, mirando esto podemos saber que, bueno, donde están los colores más intensos es donde tenemos los casos notificados, o sea, mayor cantidad de casos notificados, digamos, ¿no? Eso no nos sirve que, nos está diciendo que este sistema de información de alguna manera nos resume, ¿no? La base de datos, nos la simplifica de una manera de que podamos tomar alguna determinación. Hay que tener en cuenta igualmente que en esa simplificación que hace de la realidad, es muy importante lo que decía antes, ¿no? Que hay que ver y hay que saber dónde uno está parado y qué es lo que quiere ver, ¿no? Qué tipo de preguntas le hace a la base de datos va a depender mucho de qué tipo de respuestas vea, ¿no? En esta simplificación de la realidad hay algunas cosas que vamos a ver y otras cosas que vamos a, no sé si ocultar, pero dejar de resaltar. Entonces hay que tenerlo presente, porque sucede igual que con otra herramienta, que con otro indicador, la importancia que es relativa, digamos, ¿no? De lo que uno vaya queriendo ver. Este es uno de los resultados más simples de mapas, digamos, que se marca con densidad de casos, que son bastante comunes dentro de la epidemiología. Son otro ejemplo que tiene que ver, no tiene que ver con la salud en particular, sí con los determinantes, ¿no? Si queremos hacerlo más amplia la definición, pero no específicamente de epidemiológicos, y habla de la pobreza mapuche identificada en el área de la Araucanía. Este es un ejemplo un poco más complejo, pero lo que se ve acá, que quería mostrar, no sé si se llega a ver, es que se suele hacer también con los mapas como cortes transversales. La idea sería, por ejemplo, de ver este tipo de mapa en distintos momentos del tiempo para ver la evolución, que es lo que se intentó hacer acá, digamos, ¿no? Se hace un corte del 80 al 93, del 94 al 99 y del 2000 al 2005, intentando ver alguna evolución de alguna variable. Y mezcla varios atributos, ¿no? Mezcla varios atributos, podríamos decir. Se ve sobre una capa de densidad, digamos, de colores, se ve si es valores de pobreza, ¿no? Que podemos categorizar como alguna población tiene un atributo determinado de valores de pobreza, pero a su vez también podemos ver otro, que es si es población mapuche o no, digamos, ¿no? Esto nos muestra que en el mapa, digamos, es fácil también de relacionar una variable con otra.
No sé si estoy yendo muy rápido porque a veces me acelero, cualquier cosa me dicen. Vamos a ver. Bueno, este es otro ejemplo que tiene que ver con otro, los pongo a los tres porque quizás lo que hay detrás era lo que hablaba hoy de distintas concepciones de lo que uno quiere mostrar, que si bien también tiene que ver con cuestiones de salud, está mostrando como determinantes sociales de la salud más claros, ¿no? Son mapas más complejos quizás de analizar, que no se ven tantos, pero son datos aportados por agentes de atención primaria a la salud en Jujuy, y también son de distintos cortes temporales, y trata de ir viendo indicadores demográficos por un lado, determinantes sociales de la salud que tiene que ver con familias totales, familias sin trabajo, familias sin obra social, familias críticas, y en otros población en riesgo, ¿no? Ahí la población en riesgo obviamente no sabemos si está determinada o sea, está puesta en general, como población en riesgo en general, o estaban buscando algo en particular, de alguna enfermedad en particular, pero pareciera que es en general, ¿no? Por lo que dice. Bien. Esto es un poco para resaltar lo que veníamos viendo, que vemos que quizás con una misma base de datos, ¿no? Que podemos tener datos poblacionales, datos de socioeconómicos, podemos llegar a ver distintas cuestiones de acuerdo a lo que le preguntemos a la base de datos, ¿no? Bien. ¿Hay alguna pregunta? Ahí dando vueltas, así me tomo un mate. Bien. Bueno, particularmente en lo que tiene que ver con el COVID, estoy un poco para hacer una explicación en general. Nosotros usamos le dimos distintos usos a este sistema de información, de acuerdo a las distintas etapas quizás de la evolución de la enfermedad. Como decíamos hoy, generalmente nosotros usamos este sistema de información geográfico para relacionarlos con la epidemiología, y quizás son estudios que se hacen, bueno, en determinados momentos del año para comparar algún momento con otro. Nosotros en este caso tuvimos que utilizar como una visualización del mapa, no de la base de datos, pero sí del mapa, con una visualización que es más pública y otra que tiene una visualización que es para la gestión, ¿no? Porque no es lo mismo la información que puede llegar a ver el público en general a la información que tiene que ver la gestión para la toma de decisiones. ¿No? Teniendo en cuenta que siempre estamos hablando en este caso de información confidencial, ¿no? Cuando estamos hablando de datos de pacientes. Yo acá les puse, no sé si conocen la sala de situación del Ministerio de Salud, que es pública, el link es el que está ahí abajo, que incluye, esta información es de ayer, pero incluye datos que son publicados todos los días, se actualiza 2-3 veces al día, e incluye una visualización en forma de mapa de esos datos. Nosotros ahí rápidamente podemos ver la cantidad de casos que hay confirmados en cada municipio. En este caso no lo puedo mostrar porque pegué una imagen, pero si yo me parara encima de cada uno de estos municipios, vería la cantidad de confirmados que tiene cada uno de esos municipios, y la distribución, ¿no? Vemos la distribución en la provincia. Esa es como una de las visiones más simples que podemos llegar a tener de la visualización de los datos. Por otro lado, tenemos un mapa que es de uso interno, que es un poco más complejo, y donde acá vamos a empezar a hacer jugar distintas variables. Yo les puse una captura también de pantalla, que está vacía, para no mostrar datos que no se puedan mostrar,
pero es como para que vean más o menos cómo funciona. Nosotros tenemos una parte que tiene que ver con la leyenda. Estaba intentando buscar un puntero, pero no lo encuentro. Y esa parte que está seleccionada, que son las capas. Las capas, que son cada base de datos o cada cosa que nosotros querramos ver dentro del mapa, se va a traducir visualmente en una capa. Por ejemplo, si nosotros en los mapas que mostrábamos anteriormente teníamos población, no sé, decía población pobre o no pobre, de acuerdo a determinada cantidad de ingresos, eso puede llegar a ser una capa, ¿no? La pobreza de la población o la población distribuida por rango de ingresos es una capa. Otra capa puede ser otro tipo de dato de la misma población. No sé si es muy difícil de explicar sin ver el programa, pero lo interesante de estos sistemas de información es que uno puede ir jugando con las variables que tiene y con la información que tiene y transformarlo en distintas capas y las puede superponer una a otra. O sea, cuando uno ve esos mapas de calor, que son distintos colores, que muestran distintas densidades de algo, podríamos ver tranquilamente el mapa anterior que pusimos, por ejemplo, de influenza, con distinta concentración de la enfermedad, sobre otra capa que nos diga dónde está la población pobre y no pobre, digamos, ¿no? De esa manera, si bien la información está en una base de datos y está en forma numérica, de forma visual, es mucho más simple como para tomar decisiones más concretas. Entonces, este es el mapa que nosotros tenemos en la provincia, en una aplicación, y lo que intentamos hacer es, a partir de la información que se genera específicamente para el COVID, con la declaración oficial, digamos, la del SNBS, vamos generando distintas capas de acuerdo a lo que querramos ver. Al costado, digamos, a la derecha, se ve un poco cómo fue la evolución de lo que fuimos buscando en el nombre de cada una de las capas. Digamos, al principio quizás mirábamos la distribución de los casos, solamente la distribución de los casos. También tenemos una capa que es de recursos y redes de atención. Después hay otra que habla del COVID, pero más de las últimas 4 semanas. Y después tenemos mapas de color temático. A ver si, bien. Bueno, al principio de la pandemia, que fue un tanto caótica en un montón de cuestiones, nosotros lo que intentábamos hacer era tratar de ver dónde estaban los casos, digamos, ¿no? Como era bastante básico. Si bien teníamos la información, digamos, en formato en la base de datos, para tomar definiciones y para saber qué lugar va tomando más, se va tornando como más rojo, digamos, más peligroso, es importante poder visualizarlo en el mapa. Entonces entendíamos que era necesario georreferenciar cada uno de esos puntos. Con la información que nosotros teníamos, que sale del SNBS, nosotros tenemos un evento generado por cada persona, que es un caso confirmado, y a ese caso confirmado se le asigna una dirección. Esa dirección se transforma en coordenadas, ¿no? En coordenadas de latitud y de longitud, y esas coordenadas hacen que sea un dato georreferenciable o geocodificable. Entonces, cuando se le asigna esa latitud y esa longitud, se transforma ese caso en un punto en el mapa. Perdona, Laura. Sí. Acá preguntan si la información la van cargando ustedes o si se nutre directamente desde el CISA. Bien. No, la información sí, la vamos cargando nosotros. Es un tanto compleja por la forma en la que viene puesta la dirección, digamos, de la persona confirmada.
y tiene que ver con las características capaz de nuestra cartografía, de la provincia, que hay muchas zonas que no se encuentran automáticamente. O sea, para quienes saben, digamos, hay como algunos programas medio que, o códigos de programación, que uno puede hacer que mapee muchos puntos al mismo tiempo, digamos, no es que vas uno por uno buscando la ubicación. Lo que nos pasa específicamente con esta base, cada vez más, porque es cada vez más grande, que muchos de esos puntos caen en lugares cerrados, digamos, no se sabe dónde caen. Tiene muy poca precisión. Entonces lo que tenemos que hacer es ir verificando punto por punto. De eso se encarga el área de GIS que decíamos hoy, que ellos tienen un trabajo arduo, digamos, porque es todos los días vuelven a geocodificar punto por punto, porque no sé si saben, pero la base del SNBS tiene una determinada dirección la persona y puede cambiar, ¿no? Porque primero toma automáticamente la dirección del DNI, que es como la que es oficial, pero después por declaración de la persona puede llegar a cambiar, entonces nosotros necesariamente tenemos que cambiar la georreferenciación de ese punto. Bien. ¿Había otra pregunta? No. Sí, una más. Acá Darío dice que trabaja en la región sanitaria 7 y pregunta si podrían acceder a esa aplicación para poder georreferenciar distintas situaciones de salud en nuestros municipios, en los municipios de la región. Sí, pero ya deberían tener acceso, creo, específicamente, bueno, si querés después nos ponemos en contacto, pero sí, el área GIS está para toda la provincia, digamos, para todas las regiones, así que no hay problema en brindar esas herramientas para todos. Generalmente se maneja con las direcciones de epidemiología, ¿no? Epidemiología de cada región. Pero sí, no hay problema. Bueno, entonces, nosotros lo que hacemos es agarrar a cada uno de esos datos del Sistema de Información Nacional, que es COVID positivo. Los COVID positivos, digamos, son los únicos que llegamos a geocodificar en el punto. Los otros los tenemos que dejar a nivel de partido, digamos, los sospechosos o los descartados, porque el trabajo si no se llega a tener la información importante que queremos, que es realmente ver dónde están los casos confirmados. Y bueno, le asignamos una dirección y quedan determinados en el mapa. Al principio, como los casos eran pocos, y nosotros tratábamos de ver dónde caían, y de ver si se formaba, digamos, algún patrón o alguna zona donde se generara algún foco en especial, ¿no? Eso es como que, viéndolo en el mapa, es claramente visible cuando hay casos que caen siempre sobre una misma zona, o incluso si uno empieza a mirarlo más de cerca, cuando ve varios casos que caen en una misma zona, puede llegar a ver si está cerca de una parada de colectivo, de una estación de tren, de una fábrica. Entonces ahí se empieza a trabajar más en concreto con epidemiología para poder ver qué está pasando en esa zona. Y también lo que se georreferenció al principio y se trató de tener una red bastante clara es lo que figura ahí como capa de recursos y redes de atención. La provincia siempre tuvo, digamos, un sistema de referencia y contrarreferencia y alguna red mal que mal, digamos, formalizada. Funciona más la informal, pero como que uno ya sabe para dónde tiene que derivar ciertas cuestiones. Pero bueno, notábamos que esa red no iba a poder dar respuesta, digamos, de lo que significaba poder dar respuesta en una pandemia, entonces se trató de clarificar bien cuáles eran los recursos y las redes de atención, y ahí entraban también a jugar, que después quizás los chicos también lo cuentan en la clase que viene, pero
pero más que tiene que ver con las redes más territoriales y todo el trabajo que se hace con los municipios. Dentro de una de las capas que nosotros tenemos ahí es mapas de calor temáticos. Nuestra primera hipótesis, digamos, con esto, vinculándolo con lo que decíamos hoy de ir a buscar alguna pregunta en específico, nos guiamos con lo que veíamos de experiencias internacionales, digamos, ¿no? No teníamos mucho dato de lo que podía llegar a pasar acá, pero sí veíamos hacia afuera, digamos, que bueno, había poblaciones o sea, esto que se discutió también en otras clases, de si el virus nos pegaba a todos por igual o nos iguala, en realidad veíamos que no, digamos, ¿no? Hay poblaciones de riesgo bastante claras, cada vez se hace más claro, pero bueno, la población de mayores de 60, o sea, adultos mayores, era una población vulnerable para nosotros en este sentido, y para intentar frenar, digamos, vuelvo un poquito para atrás. En realidad nosotros empezamos a tratar de ver, bueno, cuáles son las poblaciones vulnerables que se pueden llegar a enfermar más rápido o las que pueden dar situaciones de enfermedad más graves, bajo la premisa de que no queríamos que se saturara el sistema sanitario, ¿no? Obviamente hay un montón de cosas más a tener en cuenta, digamos, yo lo estoy simplificando, pero bueno, el sistema de salud de la provincia tenía que ponerse un poco a pique, estaba bastante, digamos, no iba a dar abasto con la que se venía, entonces la idea era, bueno, tratemos de frenar la propagación del virus lo más que se pueda, lo más rápido que se pueda, y a eso es como que fuimos a ver, bueno, cuáles son las poblaciones vulnerables, las que entendemos que se pueden contagiar más rápido, las que entendemos que pueden hacer casos más graves, y que pueden llevarnos a que esta situación no la podamos controlar. Entonces ahí fuimos a ver, como decíamos, lo que estaba pasando en otros países, y veíamos que la población de adultos mayores de 60 eran como la población más afectada por la enfermedad. Por eso hicimos un mapa de calor temático que nos marcaba, yo solamente estoy mostrando una parte del mapa, esto en realidad se ve en toda la provincia, pero que esto es el conurbano, ¿no? Un pedacito del conurbano. Con datos del INDEC, que nosotros bajamos, y que tienen los datos censales, se les puede asignar también un valor, digamos, de coordenadas, y los podemos, al punto por punto, podemos ir viendo, digamos, a nivel de radio censal, podemos ir viendo dónde caen la población de adultos mayores de 60. Esto nos sirve porque nos da información, digo, a nivel de radio censal, que no implica que estamos hablando homogéneamente de un municipio, ¿no? Nosotros cuando hablamos de... pensé que había una pregunta. Cuando hablamos de algunos municipios o del conurbano en general, digamos, parece como algo, una masa grande medio homogénea, y que en realidad, bueno, tiene bastante diferencias hacia el interno. De hecho, tenemos cerca de 15 millones de personas en todo el conurbano, entonces estaba bueno ir viendo de qué manera poder ver, de priorizar, ¿no? Sería como priorizar dónde estarían los puntos más graves. Bueno. Acá teníamos entonces la densidad de adultos mayores. Otra capa que generamos en su momento fue de porcentaje de hogares con NBI. En realidad, nosotros teníamos, no sabíamos dónde iba a generar más, no sé, dónde iba a crecer más, ¿no?, el virus con mayor virulencia, pero sí veíamos que empezamos a ver que en algunos países, como en Estados Unidos o como en Brasil, el virus empezaba a generar mayores contagios en zonas más vulnerables. Podría ser por un montón de causas, digo, que eso suceda, ¿no? Podemos empezar a discutir si es
por acceso a la salud, o hay algunas cuestiones estructurales más de pobreza que hacen que el virus, digamos, tome determinada, distinta dinámica en distintas zonas. Pero bueno, nosotros empezamos a ver, quisimos ver dónde teníamos el porcentaje de hogares con NBI mayor también, ¿no? Y que fíjense que son más o menos las mismas zonas, quizás esta es un poco más amplia, pero donde tenemos también densidad de adultos mayores. Acá también, en realidad, nosotros lo que buscábamos era tratar de ver aquellos hogares que tenían hacinamiento crítico, ¿no? Aquellos, porque entendíamos que el virus, donde hay mayor hacinamiento, se propaga más rápido. No tenemos esos datos tan finos, entonces, bueno, como un proxy de eso, intentamos ver cuáles serán los porcentajes de hogares con NBI. Generalmente lo que vemos también es, unido a estos datos, es la cobertura de salud, ¿no? ¿Quién tiene cobertura pública exclusiva de salud y quién no? En este caso es algo que dejamos afuera, porque entendíamos desde el principio que el sistema de salud iba a tener que funcionar como un todo, digamos, que no íbamos a poder dividir entre quién tenía cobertura pública exclusiva y quién no, así que es un dato que no está jugando acá, ¿no? La cobertura de salud. A ver, no puse ninguno de los casos, por cuestiones obvias, pero si nosotros mirábamos el mapa al principio de la pandemia, veíamos lo que ya quizás algunos saben, que los primeros casos y la dinámica, digamos, de circulación del virus se daba en lugares de Cava, ¿no? En cuestiones de Cava, el primer cordón del conurbano, pero en lugares que no tenían quizás mayor porcentaje de hogares con NBI. Los puntos nos caían en otros lugares. Entonces, al principio no estábamos tan complicados en ese sentido, sino que teníamos como brotes o pequeños focos en lugares donde no estaba concentrada la población más vulnerable. Pero eso fue modificándose, digamos, ¿no? Rápidamente empezó a hacerse se empezó a extender, digamos, por segundo cordón del conurbano y tercer cordón del conurbano. ¿Hay alguna pregunta? No. No, solamente una, que si había algún programa para hacer la geocodificación a partir de un listado de domicilios. Es decir, que se arme una capa de punto con coordenadas solo especificando el domicilio. A ver si entiende, o sea, sí, o sea, que solo el valor sea el domicilio y nada más. Yo entiendo que sí, que no sé, Rocío, si querés escribinos si no es así, pero entiendo que solamente con la carga de domicilio sí se puede mapear. Ah, bien. Bueno, sí, en realidad sí, uno generalmente lo asocia a... Es así. Uno generalmente lo asocia a otras variables como para tener una información más completa en el mapa, pero solamente con el domicilio se puede mapear. Igualmente hay que ver cómo está puesto ese domicilio, ¿no? Eso era lo que hablábamos hoy, que generalmente a nosotros se nos pierden bastantes casos, no sé bien por dónde está ahora, pero quizás el 25% de los casos se nos pierde la ubicación específica por cómo está escrito el domicilio, porque no se puede encontrar. Bien. Bien. Bueno, cuando en realidad es difícil hacer una historización de lo que fuimos viendo en el mapa cuando no puedo mostrar mucho, pero esta es una capa que también está centrada en el conurbano, y las formitas que ven ahí de colores, rosa, verde y gris, son los llamados barrios populares.
a partir de, bueno, de cómo veníamos, ¿no?, razonando de que lo complejo iba a ser que el virus llegue a esos lugares más vulnerables, eh, empezamos a tratar de ver de qué manera podíamos ver específicamente dónde estaban cayendo los puntos y si podíamos asociar esa zona a una zona más vulnerable. Es difícil, o sea, entran muchas cosas en discusión, ¿no? Como la definición de barrio popular y qué significa eso, ¿no? Pero bueno, estas capas que vemos acá es una capa que está generada a nivel nacional, a partir de un relevamiento nacional que se hizo de barrios populares, que se llama RENAVAP, que se hizo hace algunos años, no recuerdo bien el año, pero hace algunos años, y que tenía otro fin en realidad, que era el fin catastral, ¿no? Era como decir, bueno, aquellos barrios populares que no tuvieran el dominio de la propiedad, la idea era que lo tuvieran. Entonces se hizo un relevamiento bastante extenso a nivel nacional y se le adjudicó nombre y se hizo una especie de censo, ¿no? Se ponía cantidad de familias, cuántos vivían, algunas características del hogar, pero era para entregar, digamos, el papel, el papel no sé si de la propiedad, pero sí alguna formalización de la tenencia de la tierra. Las variables que están en ese relevamiento quizás no son las que uno elegiría cuando quiere hacer algún estudio en salud, pero era lo que encontramos más a mano como para ver realmente en qué zonas teníamos que ir a trabajar más intensamente, ¿no? Perdón, vi que se prendió algo, pero no es una... Ahí va. Bueno, esto es un acercamiento, digamos, de uno de los barrios populares. Como ven, está Villa Azul y Villa Itatí, toda esa zona que es del Triángulo de Bernal. En realidad fue ahí donde empezamos a ver los primeros focos, que fueron conocidos, y que empezamos a ver que los puntos caían específicamente de un lado y del otro de Avellaneda y de Quilmes, en Villa Azul. La particularidad de este tipo de capas en realidad es que, bueno, que no vemos mucho más que lo que vemos acá, no tenemos más datos del barrio, obviamente esto contándole todo lo que nosotros vemos desde la oficina, digamos, ¿no? Después hay todo un trabajo territorial que ya estuvieron contando los compañeros otras clases y que van a seguir contando, pero que el primer llamado de atención lo tenemos cuando empezamos a ver casos que caen cercanos a estos barrios. Bien. ¿Hay alguna pregunta? Porque vi que se prendía, perdón. Sí, en realidad, bueno, una creo que la puedo contestar yo, que es una de Silvina, que pregunta si se pueden acceder a los datos de casos positivos georreferenciados individualmente, y eso no. De hecho, Laura está bastante restringida para mostrarnos información porque los datos son sensibles, y más cuando son datos individuales, nominalizados por personas, así que eso no se puede acceder a esas bases. Después Patricia, un poco, me parece que es más una opinión, me parece confuso hablar de barrios populares y no entiende por qué no se siguió con otra denominación. Ahora no sé cuál sería otra denominación en ese caso. Y Pablo dice que en muchos casos se utilizan parámetros de hace años para relacionar sobre parámetros más actuales. Y dice, esto resulta en un obstáculo muchas veces para entender un poco más la herramienta. Sí, empiezo al final porque es lo que me quedó más fresco.
Uno de los principales obstáculos que tenemos, la verdad, la calidad de la información. Como veíamos acá, nosotros estamos hablando y generando capas con información del censo del 2010, por eso siempre tenemos que ir, ¿no?, a información oficial, que es la más consistente, que sabemos que está bien armada, digamos, ¿no?, que cumple con los criterios que necesitamos para generar información, y el censo es del 2010. Aunque podamos hacer proyecciones de crecimiento de población y demás, es muy complejo, y generalmente esa información nos da un norte, sabemos más o menos, esto, digamos, es claro en este lugar, que bueno, que las zonas que están en blanco, y que las zonas que toman un color más oscuro es ahí, pero en realidad no nos da una información más fina. A nosotros nos da un norte, y la información más fina la obtenemos yendo a ir hablando con los municipios, ¿no?, y con la gente que trabaja en salud en los municipios, que conoce cada uno de los barrios, con epidemiología, digamos. Por eso decía que acá es donde comienza quizás el trabajo territorial, del que hablaron los chicos y que van a seguir comentando, que nosotros solamente tenemos como un montón de información que nos genera alarmas, como para dar alguna priorización, pero en realidad es información que estamos generando con datos bastante, sí, viejos en ese sentido. Claro. Y con respecto a lo que comentaba, no me acuerdo el nombre de la compañera de lo de Barrio Popular. Sí, Patricia. Después Patricia. está comentando de que para ella son asentamientos. Me parece que igual eso ya es una definición más conceptual, digo, desde dónde se quiere nombrar el territorio, ¿no? Claro. Sí, en realidad yo lo llamo barrio popular porque, bueno, porque estaba explicando justo esta capa, que así lo llama. En realidad nosotros acá hacemos un mix entre dos relevamientos, este que llama barrio popular y que es del RENAVAP, y otro que es de la provincia, que es oficial también de la provincia, pero es más viejo, y que ahí sí no habla de barrio popular, sino que tiene distintas categorías. Una de ellas es asentamiento, como dice Patricia. Lo que pasa es que, bueno, de acuerdo a los fines que tuvieron cada uno de esos relevamientos, es los nombres y la información que podemos sacar, que no es tan exacta para lo que nosotros necesitamos igual. Sí nos pasó que también entramos en esta discusión de pensar, bueno, ¿qué es lo que hace que ese barrio sea popular? Por eso explicaba que tenía fines catastrales el relevamiento, que no nos hablaba mucho de la vulnerabilidad de la población o de lo que nosotros estábamos mirando en este momento, que tenía que ver con lo que podía llegar a ser la circulación del virus. Y fue ahí que se pensó en otra variable, que acá aparece, justito no aparece, que no la puse porque es algo que no está cerrado, pero empezamos desde la DIS y desde la GIS, se creó una variable que es un índice de vulnerabilidad social territorial, que lo que hace esa variable es tomar algunos datos que son censales, otros de una investigación que se hizo en el medio, más en la provincia de Buenos Aires, y nos daba otras zonas, ¿no? Tomaba mayores indicadores, que son como 20 indicadores que se toman en cuenta, que hablan de vulnerabilidades en todo sentido, ¿no? En las formas de en el barrio en el que se vive, en las formas de las viviendas, bueno, el acceso a la educación, el acceso al trabajo, y eso daba como otro índice que no siempre caía. Nosotros usamos las dos cosas para poder priorizar las zonas. Si nos guiamos con barrios populares, son zonas más chicas, digamos, las vulnerables, y este índice de vulnerabilidad social territorial
sí nos mostró otras cosas, ¿no? Como que teníamos algunos casos en zonas, por ejemplo, como La Matanza, que no están categorizadas como barrio popular, pero que sí tienen cuestiones de vulnerabilidad a tener en cuenta, digamos. Bien. No, y un poco para continuar con esto de que comentaba Patricia, después pasamos a otra pregunta, por ahí se enlaza un poco con lo que, con lo que seguía, me imagino, Lau, que es qué conclusiones o qué miradas se pueden tener sobre el movimiento de los contagios en los barrios, ¿no? Eh, ¿por por qué se fue corriendo el contagio? Qué difícil. Vamos que por qué, cómo. ¿Cómo? Perdón, ¿cómo? Sí, empezamos a ver que se empezaba a mover. En realidad, bueno, también es tema de discusión y ver ver qué pasa, pero bueno, nosotros partíamos siempre de esta premisa, ¿no? De que los barrios populares, cualquier aparición del virus, si no se frenaba pronto, podía aparecer una catástrofe, ¿no? Como que el nivel de contagio, guiándonos también por la experiencia de la Villa 31 y de algunos asentamientos en Cava y en otras zonas, o en Estados Unidos y en Brasil también, que en las favelas estaba sucediendo, pensamos que eso iba a suceder. No sabemos bien o sea, sabemos que obviamente tenemos casos en barrios populares, que está creciendo, tenemos identificados las zonas más complejas, no solo identificamos los casos acumulados, digamos, sino que también podemos hacer alguna evolución, ¿no? Para ver, bueno, cuáles son los municipios del conurbano que en las últimas 4 semanas están teniendo casos en los barrios populares. Estamos viendo cómo se mueve, que lo que veíamos era que, bueno, que al principio todo lo que más se contagiaba era, ¿no? lo que está en contacto con Cava, y que ahora se está corriendo, ¿no? Hacia el segundo y tercer cordón del conurbano. No significa que el primer cordón deja de tener casos, ¿no? Sino que es un continuo, ¿no? Cava y el conurbano. Y también otra particularidad que se ve es que no es que hay focos en distintos lugares, sino que es bastante homogéneo, digamos, ¿no? Es como que hay cada vez más casos y hay lugares que son a priorizar por otras cuestiones, pero está bastante distribuido homogéneamente en el conurbano, particularmente, y eso también trae una complejidad muchísimo más grande, porque no estamos hablando de tener que hacer una intervención en alguna zona vulnerable en particular, sino que tener que hacer, particularmente si hablamos de barrios populares, son 1.700 barrios populares al mismo tiempo, digamos, ¿no? Que habría que intervenir si todo saliera mal. Lo que, lo que pudimos ver igual, o sea, en mi opinión, nosotros, o sea, se actuó bastante rápido desde la provincia, adelantando el problema, y bueno, obviamente no se puede frenar, pero se pudieron frenar focos, especialmente en Quilmes y Avellaneda, que podrían haber sido, digamos, bastante graves, y eso hace que nosotros, si analizamos hoy los datos de confirmados y de casos graves, digamos, de zonas vulnerables y zonas no vulnerables, no encontremos diferencia, digamos, en eso. No es que estamos viendo que el virus hoy en día está afectando más a los pobres, por decirlo de alguna manera más lineal. Eso no se está viendo, estamos viendo que la estadística no habla de eso, sino que es bastante similar, y una hipótesis de eso es que se ha contenido en cierto sentido la llegada del virus de manera más agresiva, ¿no? A los barrios. No es que no llegaron, no es que no llegó, por ejemplo, volviendo al caso de Azul y de Itatí, que están bastante cerca, no es que no hay casos, hay, sigue habiendo, especialmente en Itatí, pero no crecen
no crecen tan rápidamente, no crecen de manera exponencial, y eso hace que de alguna manera la agresividad del virus no sea tanta, ¿no? Bien. Eh, no sé si querés seguir un poquito más, si no te leo alguna otra de las preguntas que surgieron. ¿Querés que te lea? Dale, dale, dale. Me parece súper interesante lo que plantea Eliseo, que dice, más allá de la situación actual generada por el COVID, se usa esta tecnología en complemento de la atención primaria de la salud para poder tener un conocimiento más acabado de problemáticas en barrios populares y poder avanzar sobre soluciones en el territorio. Digo, me parece que un poco eh, la pregunta también es si esta es una herramienta que se puede usar más allá del COVID, ¿no? Tal cual. Sí, en realidad un poco el objetivo de uno de los primeros mapitas que mostré, que era de Tucumán, perdón que vuelvo para atrás, no, de Jujuy, perdón. Esto es un relevamiento que se hizo en atención primaria de la salud, digamos, y se hizo desde un centro de salud. Generalmente todas las cuestiones que tienen que ver con la tecnología lo asociamos más a, no sé, como a hospitales, clínicas o grandes lugares de toma de decisión, pero que son muy útiles, digamos, y también se usan en centros de atención primaria, digamos, ¿no? No estamos tan acostumbrados a hacerlo, pero sería la verdad yo siempre, o sea, siempre pensamos que una solución tecnológica tiene que venir cuando, ¿no? a algún problema, ¿no? Si el problema no está, no es necesario ponerse a traer una solución tecnológica, como que si no hay problema, no está esa necesidad. En todo caso, habría que poner la herramienta al servicio de lo que se vea necesario en determinado barrio, porque hay alguna moda últimamente de querer mapear todo, pero en realidad, bueno, es eso, ¿no? Lo interesante es saber hacerle la pregunta de la herramienta, ¿no? Me parece que eso sería bastante útil. Y más pensando en que los datos de los barrios populares, no, que lo voy a seguir llamando así, perdón, pero los datos de los barrios populares que tenemos no son buenos, digamos, no es que sabemos bien cuánta gente vive a nivel provincial, estoy diciendo quizás en algún municipio en particular sí existe ese relevamiento, eh, pero para contar con información más clara sobre determinado barrio, lo más práctico y lo más útil generalmente es que la genere esa información la gente que está en el barrio. Y los centros de salud, por la ubicación que generalmente tienen, digamos, serían como el actor fundamental para poder llevar adelante esos relevamientos. Quizás se puede, no sé, hacer un análisis de situación de salud y generar esa información a nivel de que se pueda geocodificar y después que ya quede como insumo para otras cosas. Ujú. Sí, sí, me parece también que está bueno pensarlo, un poco también es el objetivo de esta clase en el curso, ¿no? De pensar cuántas herramientas tenemos disponibles y sirven, que se usan en este contexto de pandemia, pero que nos sirven para planificar y para pensar la salud en todas sus dimensiones y más allá de este contexto. Te comento algo que dice Eugenia, que dice, la responsabilidad del reporte de casos de enfermedades recae muchas veces sobre los trabajadores de la salud una vez que las diagnostican, sumándose como una tarea administrativa en un contexto en el que el personal de salud está sobrecargado de trabajo, mucho del cual requiere dedicación plena. ¿Puede considerarse esto como un obstáculo para obtener datos fidedignos? ¿Cómo puede lograrse que el personal de salud no solo esté comprometido en el reporte de casos, sino que tenga las condiciones laborales actuales para hacerlo? Eh, una, una pregunta difícil para Mm. generalmente
pensándolo por fuera de la pandemia también y en otras enfermedades de denuncia obligatoria o en general, el registro en salud es bastante bajo, ¿no? de cualquier evento, ya sea, no sé, de consultas, internaciones, digamos, no generamos buenos datos desde el sector, es algo que quizás no se ve la importancia de hacerlo, o quizás es verdad, se le adjudica esa obligación a quien no tiene la capacidad material para hacerlo. Muchas veces se piensa que los médicos no les gusta llenar planillas y que están para atender, pero lo cierto es que también, no sé, pensando en quienes atienden en centros de salud, que tienen una determinada demanda, que tienen determinada gente esperando, tampoco pueden tomarse el tiempo de hacer ese registro, digamos, con el nivel de detalle que uno necesita después para generar datos. Generalmente en salud, los datos que sacamos, digamos, se generan de registros, digamos, que están hechos con otro fin. Eso es lo que hace es que tengan deficiencias la información, porque no están pensadas para hacer estadística. Lo que pasa es que es muy difícil pensar registros específicos para hacer estadística cuando la dinámica laboral y contextual es tan compleja, ¿no? Como es muy difícil eso. Y Sí. puede ser, perdón, con respecto a la... No, sí. que yo a esto que decías quería como sumarle una cosita que me parece que a veces puede servir, que es que, que- que cuando el personal responsable de la carga de esos datos no tiene nunca una devolución, es difícil apropiarse de eso que uno produce. Por eso me parece que está bueno ver cómo se genera una devolución de esa información y cómo también se visibiliza que esa información se usó para tomar decisiones de gestión, porque todo el tiempo se está buscando esa información para tomar una decisión, pero a veces queda muy escindido entre el que carga y el que ve esa información y decide. Entonces me parece que un buen ejercicio podría ser empezar a generar un diálogo ahí, porque también uno entiende por qué se le está pidiendo esa carga, qué importancia tiene, y también el que lo pide puede entender que tiene que simplificar esa carga, que si uno pide un montón de cosas, le complejizás el trabajo al otro, entonces es probable que el otro se resienta más o cargue menos. Me parece que son dos instancias que podríamos pensarla como parte en esta pregunta de qué condiciones habría que generar para que eso mejore, también es una referencia y una contrarreferencia entre el que carga y el que dispone de esa información para la gestión, para tomar decisiones, sea en un municipio, sea en un ministerio, sea en los distintos niveles. Tal cual, tal cual. De hecho, eh, también está como muy asociado esto a la falta de tecnología, a la falta de carga, ¿no? Como si uno, metiendo un software y una historia clínica digital, los problemas de registro de nuestro sector, digamos, se solucionaran. Y generalmente ese tipo de soluciones, por eso yo decía hoy que para implantar una solución tecnológica como esta tenés que pensar si hay un problema y cómo resolverlo, y en el contexto en el que se está, ¿no? No puede ser algo general para todos. Los problemas de carga de un hospital, seguramente de un hospital de La Matanza, por ejemplo, no sean los mismos problemas de carga que tenga un hospital en otro lado de la provincia, o que sean los problemas de registro que tenga eh, no sé, un centro de atención primaria de la salud. Es como que hay que fijarse, me parece, en cada lugar qué es lo que está jugando para que esa información no se pueda generar. Pero me parece fundamental esto que vos decís, de que es verdad que un denominador común es que no hay una devolución de esa información, ¿no? Es como que quizás a nivel central
Tiene que ver con muchas cosas igual, pero creo que el sistema de salud está tan fragmentado, ¿no? Cada programa, como tenemos habituados nosotros a pensar la salud, cada programa piensa sus propias necesidades de registro, y quizás, no sé, necesita que llene el médico una determinada planilla, y quizás hay otro programa que está funcionando en el mismo lugar, con otras necesidades de registro, y con otra planilla que puede tener los mismos datos, o es como que no, hay multiplicidad de registros, y eso también creo que juega un poco en contra al momento de poder ver bien qué es lo que se necesita y para qué se usa, ¿no? Estamos muy habituados a que esa información no se utilice. Sí, totalmente. Después hay bastantes preguntas que preguntas, perdón la redundancia, pero que consultan sobre algún software gratuito o algo que permite el acceso a esta herramienta de georreferencia para mapear, para hacerlo. Bien, si quieren después lo puedo subir también a la carpeta, la información, por nosotros tenemos, entiendo que una versión de ArcGIS es gratuita, pero tiene distintas funcionalidades, pero lo puedo consultar, a ver si hay alguno que esté pleno, y lo puedo subir también a la carpeta. Genial. ¿Querés seguir Sí, ya me perdí un poco el hilo. Dale, sigamos un poquito más y Bien. Eh, no tenía mucho más. No, estaba hablando de Villa Azul. sí, no, y ahora que tiene Sí. que ver con esto que veníamos hablando, y algo que vos mencionaste, que muchas veces se superponen muchas cargas. Se carga en un nivel y otro carga en otro nivel y demás. Preguntan si hay alguna estrategia, sea desde nación, de provincia, para poder empezar a unificar eh, esas cargas. Marina dice que desde Nación se está trabajando en eso con las jurisdicciones, respetando las particularidades de cada uno. Eh, También fue una pregunta que hizo Saya. Cómo se juxtaponen las gestiones municipales con las provinciales y así se va generando distinta información. Sí, como decía hoy, es un problema histórico también, ¿no? Que esta fragmentación del sistema de salud se da también por la fragmentación de las jurisdicciones, ¿no? Cada jurisdicción tiene el control o la responsabilidad sobre una parte del sistema y piensa sobre eso, obviando el resto. Entonces es muy difícil a veces, no sé si ponerse de acuerdo, pero llevar a la práctica, no sé, que programas nacionales puedan tener aplicación territorial en lugares que en realidad pertenecen al municipio. eh, es difícil, digamos, ¿no? Son muchos actores a lo largo del país distintos, con perspectivas distintas, tratando de hacer único algo, digamos. Yo creo que se está avanzando igual en eso. Siempre se habla, ¿no?, de la historia clínica digital como el norte, pero es complejo porque de cada, no sé si especialidad, pero de cada profesión y de cada mirada, digamos, la mirada está puesta en distintos lados, como para unificar un solo registro. Eh, pero seguramente estemos cada vez más cerca de eso, sí, esperemos. Volviendo un poco a esto que estaba diciendo de los barrios populares y de la complejidad de la georreferencia, nosotros nos centramos, como decían, en los barrios porque
en realidad, bueno, estamos mirando, ¿no?, el comportamiento en toda la provincia, en todo el conurbano específicamente, pero por la gravedad que entendíamos, la gravedad potencial que entendíamos que tenía, empezamos a mirar más de cerca. Particularmente la cartografía de los barrios populares también no es buena, digamos, entonces la mayor parte de los puntos que nosotros perdemos de los casos y su ubicación son de zonas vulnerables. Entonces, necesariamente para ver si un punto cae, por ejemplo, en Villa Azul, hay que ir a hacer un trabajo de hormiga, digamos, que no puede solucionarse con el software ni con una automatización del proceso, sino que es, bueno, un caso de esa zona de Don Bosco que no se pudo georreferenciar, y entonces automáticamente la Dirección de Epidemiología tiene que empezar a hacer el trabajo de ver de dónde es esa persona, digamos, ¿no? Es como que lleva un trabajo mucho más complejo que georreferenciar los puntos de otros lugares de los municipios, por eso también está un poco el trabajo centrado ahí. Hoy en día, digamos, con el trabajo que se está haciendo, somos capaces de tener con un poco de retraso, pero podemos saber qué cantidad de casos caen, por decirlo así, cayeron en barrios populares, cuáles cayeron en las zonas aledañas, y eso nos permite ver cómo fue la circulación del virus en algunas zonas, ¿no? A partir de eso, también en el sistema de vigilancia se incorporó, porque era una inquietud, digamos, a nivel nacional, no solamente de la provincia de Buenos Aires, se incorporó una columna que tiene que ver con si el caso es de un barrio popular o no. También lo que nos pasa ahí es que la carga de esa variable es bastante baja, digamos, no podemos confiar solamente en esa variable, pero bueno, está incorporada. Y también lo que nos está sirviendo mucho, digamos, en el momento de georreferenciar esos casos, es saber quién los detectó, ¿no? Porque no necesariamente son o sea, se detectan solos, digamos, ¿no? Los casos es como que no es que alguien llama por teléfono, en muchos casos sí, la gente llama por teléfono y denuncia que se siente mal, síntomas o contacto con algún confirmado sospechoso, pero los operativos en territorio que se hicieron en toda la provincia también sirvieron para detectar muchos de esos casos que hoy no sabríamos si no, digamos, si se hubieran, en el caso de que se hubieran detectado por el otro medio, no hubiéramos podido georreferenciarlos porque no hubiéramos tenido los datos necesarios para hacerlo, ¿no? En el momento en el que uno va con un operativo territorial y puede identificar de qué barrios son las personas, aunque quizás no sabemos con exactitud la casa, ¿no?, la cuadra, pero sí sabemos que son del operativo que se hizo en Azul, que se hizo en Villitatí, que se hizo en determinado lugar, nos sirve para conocer también la dinámica de la pandemia en esos lugares. Bien. Creo que esto es lo último que llegué a escribir, pero ya lo fui diciendo un poco. Particularmente la utilidad que le damos nosotros a este sistema de información es obviamente visualizar, ¿no?, lo que nosotros queremos ver dónde caen los puntos, pero también la conjunción entre todas estas variables que estuvimos nombrando, o todas aquellas hipótesis nuevas de trabajo que tengamos, las cruzamos y podemos conseguir un set de datos, digamos, que nos permita trabajar de determinada manera, ¿no? Al principio solo miramos la distribución de los casos en el territorio, después fuimos a mirar la cantidad de casos en barrios populares y en no, después nos dimos cuenta que no era necesario quizás mirar todos los acumulados para ver la dinámica, pero sí teníamos que entender
cuáles eran los activos, bueno, y eso nos fue dando, nos sigue dando información valiosa para ver la evolución y la presencia de los focos activos en los municipios. Del cruce de esas variables, para cada programa o para cada dirección, digamos, van solicitando distinta información. Por ejemplo, no sé, la dirección de niñez y adolescencia, que no recuerdo si se sigue llamando así, pero generalmente hace el foco, bueno, en las personas menores de edad que estén contagiadas, que hayan sido casos confirmados y que estén viviendo en las zonas prioritarias que están determinadas como prioritarias. Entonces, de la información del mapa se hace un recorte y se genera una consulta solamente a la base de datos de esa información que nos pueda dar ese recorte. No es como que a partir de tener todos los puntos georreferenciados, nosotros podemos empezar a generar información para todo el resto de las áreas, ¿no? Que sería realmente muy difícil hacerlo sin saber de dónde son esos casos, ¿no? Sin tenerlos puestos en el mapa. Particularmente, ahora también otra función, digamos, que nos está sirviendo bastante la información que tenemos acá es para hacer los estudios serológicos de seroprevalencia. No sé si escucharon hablar, pero se están empezando a hacer estudios de seroprevalencia en lugares donde hubo focos muy fuertes y ya se apagaron un poco. Por ejemplo, en Azul y en Itatí se hizo esta semana y se va a hacer también en el barrio San Jorge. La idea de esos estudios es, a partir de que nosotros tuvimos identificados esos casos, sabemos dónde están, sabemos distintas características, poder ir a ver, bueno, cuáles son la presencia de anticuerpos que hay hoy en la población en esos barrios, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, bien. No, creo que, bueno, acá Virginia pregunta a qué se refiere cuando se habla de barrios populares. Bueno, como decía hoy, la definición que usamos es la que es del Registro Nacional, digamos, de barrios populares, digamos, que lo que hace es a todos aquellos lugares que no tenían un dominio sobre la propiedad, se les llamó barrio popular, ¿no? Que tenían características de asentamiento. Por eso, no todos los barrios populares es lo que uno se imagina como no sé, de condiciones realmente de mayor vulnerabilidad, pero es la aproximación que más tenemos, digamos, como para empezar a trabajar por algo. Solamente tuvo el fin catastral, digamos, ¿no? No registro de la propiedad. Bien. Bueno, después hay muchas reflexiones y hay un gran consenso en que la atención primaria de la salud es una mirada muy importante para seguir generando datos y para construir esos datos. Pero a mí me parece importante resaltar de que estas son herramientas para tomar decisiones, ¿no? Digo, uno mapea con un objetivo, no es, como decía Laura, no es solamente, a veces hay una tendencia en salud de generar registros, información, se genera mucha información, pero digo, el objetivo de poner esta clase y de pensar el georreferenciamiento es qué utilidad le vamos a dar a esta herramienta, ¿no? Y que Laura nos comparta un poco qué utilidad se les está dando desde la provincia a esta herramienta ante una pandemia, pero también un poco lo que fue surgiendo de para qué nos sirve después, ¿no? Y me parece que ahí se abre una pregunta y una posibilidad que incluso podemos aprovechar las cosas que pone en relieve la pandemia
para que sean herramientas que después nos queden en el hacer en salud con distintos temas, ¿no? No sé qué te parece de eso, Laura, pero un poco la idea de nutrir con otros problemas que no sean solo el COVID, la gestión con los mapas, con el No puedo. Ahí lo sacaste. Ay, Ahí. ahí está. ¿Se escucha? No. Sí, sí, sí. No, sí, sí. ¿Sí? No, Sí. no, tal cual comparto con vos. La reflexión en realidad, también estaba haciendo memoria de otras clases que uno cuando, no sé, frente a una pandemia como que todo lo pone ahí, ¿no? De hecho, los indicadores que vemos acá también quizás son los más de la epidemiología clásica, faltan otros cruces que quizás uno considera las discusiones sobre qué son zonas vulnerables, qué son barrios populares, qué manera de abarcar esas zonas. Y bueno, tiene que ver todo con ponerle cabeza a esos temas, ¿no? Y pensarlos también post pandemia, ¿no? Igualmente con respecto, bueno, a la provincia, que es lo que más yo conozco, digamos, siempre las cuestiones de los mapas estuvieron muy centradas en cuestiones más estáticas, ¿no? Esto de, bueno, referenciar establecimientos de salud, bueno, recurso humano en determinado lugar, poder formalizar un poco esas redes, que no está mal, ¿no? No por decisión igualmente del área de GIS, sino por las necesidades políticas de determinados momentos. Son cosas necesarias, ¿no? Que falta información, pero capaz que, bueno, que no dejan de ser herramientas solas de visualización, ¿no? No les estamos pudiendo encontrar como el potencial que tienen esto, como cuánto serviría una herramienta de estas características en determinados barrios, enfocada a la atención primaria a la salud, que se pueda utilizar esa información en el lugar, digamos, ¿no? Es como que eh, hay que empezar a verlo quizás como más micro también, ¿no? No tan general, que la información que se genera a nivel más central para determinada toma de decisiones es más general en muchos sentidos, ¿no? Pierde como, dejas para simplificarla y para poder ver qué decisiones tomar, dejas de ver muchas cuestiones que en otros tipos de niveles son necesarias, entonces hay que ser capaces de poder diferenciar ese tipo de información, quiénes la generan y cuál es el usuario, ¿no? Quizás ahí también podamos mejorar la carga, ¿no? Si el usuario ve que esa información es necesaria para el trabajo cotidiano, puede llegar a cargarla un poco mejor. Sí, por ahí de esto que traes me parece que también es importante diferenciar entre un mapa estático, ¿no? Que un mapa estático es como una foto fija, ¿no? Pero en realidad la realidad nunca es estática, ¿no? Entonces, por eso también está bueno, aún construyendo mapas estáticos, saber que uno está construyendo ese mapa en ese momento, situarse, y también pensar que la realidad es cambiante y un poco los mapas que se están usando en este momento que vos contabas, son mapas que cambian día a día, porque la realidad va cambiando y se va moviendo, y también los mapas. Quiero retomar algo que trae Soledad que me parece súper interesante, y ella nos cuestiona un poco, dice, ¿por qué nos sirve mapear por mapear? Y dice, en mi experiencia en APS, el mapeo posibilita que los sujetos se piensen en el territorio, que los profesionales puedan ver a las familias en sus áreas programáticas o en un sentido integral. Banco mucho al mapeo por su potencia que generan los sujetos y colectivos en términos de acción en el primer nivel de atención. A mí me parece que esta reflexión es súper interesante, pero trae otra dimensión que por ahí hasta ahora no hablamos, que es el mapeo
con la participación de los propios sujetos en el territorio, ¿no? Tal cual. Más Sí, participativo. claro, quizás yo fui la que dijo mapear por mapear. También desde mi experiencia y desde mi trabajo, es que es en una oficina, digamos, ¿no? Yo no estoy en territorio teniendo otro tipo de trabajos. En realidad a lo que me refiero es que hoy a veces se genera esa moda bueno, en vez de un gráfico de torta, ¿no? Eso, bueno, un mapita, ¿no? Porque queda más lindo. Pero seguramente, digamos, eso que plantea ella no es mapear por mapear, ¿no? Tiene un objetivo y tiene un fin y un potencial enorme, y justamente hace partícipes a los actores en eso, digamos, ¿no? Mi visión era lo contrario, digamos, ¿no? Es como a partir de una información que también está estática, nosotros querer decir algo de un lugar donde no estamos, digamos, eso para mí es como un poco mapear por mapear cuando falta más información. Sí, o por ahí el mapeo en la lejanía. Me parece que hay un mapa que se puede construir en el territorio, que por ahí es más el que habla Soledad, que, que no es por mapear, sino que es una herramienta. Voy a contar una cosa muy a título personal, pero me parece que viene al caso. Una vez yo participé de una actividad en un colegio que les niñes mapeaban su barrio, porque era un barrio que habitualmente se inundaba, entonces mapeaban por dónde venía el agua en general, qué tenían que hacer en caso de una evacuación. Entonces, ese mapa que construían y que lo situaba, era un mapa en el que ellos participaban en esa construcción. Distintos son los mapas que se generan quizás de información para gestión, que son mapas un poco más lejanos eh, con la información que se toma, ¿no? No, tal cual, perdón, creo que ese tipo de mapeos también tienen otro objetivo que no es el mapa en sí, ¿no? Es como un reconocimiento de territorio donde uno vive como sujeto, como parte de una comunidad, que creo que ahí el objetivo está puesto en otro lado. Eso sí tiene mucho potencial. Hoy nombraba yo los análisis de situación en salud, que generalmente se hacen en primer nivel y que son una de las herramientas básicas que nosotros tenemos como para tener conocimiento de ciertos barrios, ¿no? Vulnerables de cada municipio. También lo interesante de esos análisis son cuando se hacen participativos, ¿no? Cuando desde el centro de salud se puede incorporar a la comunidad y salen otras variables, a ver, ¿no? Que también, bueno, uno después las mapeará, pero bueno, tiene que ver con todo otra visión, ¿no? Como, bueno, empoderar de alguna manera a los sujetos que viven en ese barrio como para hacerse cargo de su salud en todo sentido. Uh-huh. Antes de terminar, me están pidiendo un contacto, no sé si está el mail de la fundación que recién Manuela lo acaba de compartir, que es info@soberaniasanitaria.org.ar. Si no, después, si querés, Laura, podemos compartir tu contacto para algún caso puntual. Y, y bueno, si querés, vamos cerrando. ¿Querés algo? ¿Te quedó algo Bueno, más? no, la verdad que capaz que me quedó algo, pero fui medio desordenada, así que son tiempos de pandemia, sepan disculpar. Espero que haya sido bastante claro, y también, bueno, es difícil querer contar la experiencia que se está teniendo. Ahí, eh, en este caso, digamos, ¿no? de georreferenciando y mostrando cosas que tampoco podemos mostrar del todo, ¿no? Es como que ahí tenemos una complejidad, pero espero que se haya entendido por lo menos de la utilización que le estamos dando a la herramienta, y las potencialidades, y bueno,
que cada uno desde su lugar pueda aportar a eso, ¿no? Ujú. Sí, sí, y después también pensar que, por eso me parecía interesante que había muchas consultas sobre qué software, qué cosas se pueden usar y que después, bueno, Darío Ascani, si querés contestarle el Lau en el chat porque quiere ponerse en contacto particularmente con vos. Bueno, Em, pero lo que quería también pensar con ustedes es que cuando uno habla de georreferencia y mapeo, por ahí también hay muchas herramientas que acercan eso y que no es que solamente lo puede hacer gente que sabe no. mapear mucho o muy bien, sino que son herramientas muy accesibles, muy simples de usar y que pueden ayudar mucho para el trabajo en el día a día, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, bueno, no profundizamos en eso. Yo igualmente me comprometo a dejar alguna explicación en la carpeta con más de software y quizás también de técnica de mapeo, pero por acá era medio difícil. Eh, pero hoy en día, digamos, con los celulares, con el GPS activado, digamos, hay cosas que están muchísimo más solucionadas, ¿no? Antes poner una coordenada era muy difícil, hoy en día si estamos en un centro de salud y queremos hacer algún relevamiento, con solo activar el GPS, digamos, del celular, podemos asignarle a ese lugar una coordenada y eso ya nos simplifica un montón el trabajo. De hecho, en San Jorge, en Tigre, la información con la que contábamos, que no la podíamos, digamos, obtener del relevamiento nacional, se obtuvo así, ¿no? Ellos tienen un relevamiento hecho bastante particular del barrio y con coordenadas hechas con aplicaciones de celulares. Ujú. Sí, sí. Bueno, después les acercamos esto, lo sumamos a la carpeta compartida. Y bueno, si les parece, vamos cerrando. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene en la clase de cierre. Y bueno, en la semana estamos en contacto por mail. Y recuerden que mañana tenemos la clase del curso de tratamientos y el lunes la presentación el encuentro de presentación de la revista. Y quiero agradecerle particularmente a Manuela Ledesma, que es nuestra compañera que nos acompaña desde la fundación, que está en el lobito de Fundación Soberanía Sanitaria, pero que es la que nos ayuda a que todo esto suceda y que nos podamos encontrar. Así que bueno, gracias Bueno, a ella y gracias a todos por acompañarnos y a vos, Lau, por la clase súper interesante que nos trajiste para pensar. bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Chau, chau. Hasta luego.